parte de la primera diapositiva del vídeo número 6 de la propuesta didáctica Probabilidad con una mano, para rellenar la ficha 6. Si miramos el índice, ahora nos vamos a enfrentar a lo que he llamado algoritmo de empates. Y es que para poder resolver, digamos, la duda de quién gana, jugador A o jugador B, daríamos un paso intermedio para llegar al algoritmo final, un paso intermedio que va a ser dilucidar si hay empate o no hay empate. Y a partir de ahí, en el siguiente vídeo, ya veremos quién gana. ¿Qué es lo que sabemos, perdón, de vídeos anteriores? Lo que sabemos es ya generar un número aleatorio equiprobable, es decir, números aleatorios que tengan la misma probabilidad. En concreto, lo hicimos con los números 1, 2, 3, que no servían para el juego RPS 3, es decir, piedra, papel, tijera. El algoritmo era el que tenéis ahí. Esa es la sintaxis. Truncar aleatorio por 3 para que me salga un número entero y le sumábamos 1 para que nos saliese el 1, 2 y 3. Vamos a ir viendo en esta ocasión directamente las preguntas que os hago en la ficha para que vayáis respondiéndolas automáticamente, porque en este vídeo va a haber poquita información nueva con respecto al vídeo 5. Mirad, la primera pregunta que os hago es lo que tenéis ahí, ¿vale? Es simplemente que hagáis dos columnas, jugador A y jugador B, con 10 tiradas en total, de tal manera que estaréis viendo ahí, se me ha ido, ¿no? Sí, no sé dónde ha ido. Un momentito, ahí, estáis viendo ahí la primera jugada, el primer jugador un 3 y el segundo jugador un 2, la segunda jugada, el primer jugador un 2, el segundo jugador un 1, etcétera, y que generemos esto. Ahora saldré a la hoja de cálculo dentro de 2 o 3 diapositivas y os explicaré esto con más profundidad, ¿vale? Lo que sí me interesa ahora mismo hablaros es cómo vamos a decidir si hay empate o no hay empate entre los dos jugadores. Si os dais cuenta, aquí tendré que meter una función condicional, que la hemos utilizado ya en el vídeo anterior. La hemos utilizado. Ahora vamos a ver cómo. La función condicional es esa que tenéis ahí. Sí. Ahí pone condición, luego pone valor si verdadero y luego podéis leer valor si falso. Estamos viendo que hay dos estados. Estado 1, valor si verdadero. Estado 2, valor si falso. Esto os tiene ya que sonar de algo, ¿verdad o no? Repito, no queremos ni mucho menos hacer las cosas del tirón. Es decir, no queremos del tirón decir si gana A, B o hay empate. Lo queremos hacer en dos pasos porque es más fácil y lo primero es dilucidar entre estos dos estados. Os tiene que sonar. Esto os tiene que sonar del vídeo anterior en el que yo os explicaba que cuando metíamos una función me salía un resultado. En este caso, en vez de un resultado, me salía dos realmente. Resultado 1, resultado 2. ¿En qué caso lo hicimos? Pues en el caso de las monedas, ¿verdad? Teníamos dos estados, dos posibilidades. O salía cara o salía cruz. Claro, la cara me salía valor si verdadero, la cruz valor si falso, dependiendo de lo que yo pusiese en la condición, ¿verdad? O incluso le podía dar la vuelta a cara y cruz, da igual como lo pusiese. Bueno, esto nosotros no lo podemos llevar al ámbito de empate no empate, porque es lo mismo. Empate no empate es lo mismo que decir cara o no cara. Pero antes vamos a ver una cuestión teórica sobre la función condicional. Eso que tenemos ahí se llama argumento. Cuando yo en una función de una hoja de cálculo, tengo algo antes de punto y coma o entre dos puntos y coma, a esas cositas de ahí le llamamos argumento. Pues la función condicional tiene tres argumentos. En el primer argumento pongo la condición. En el segundo argumento pongo cuál es el valor que me va a dar mi función como respuesta si la condición se cumple. Y en el tercer argumento ponemos cuál es el valor que me va a dar mi función si la condición no se cumple. Vamos a ver un ejemplo con una frase. Si hay cuarentena, me quedo en casa. En caso contrario, salgo. Bueno, esto es una frase condicional, ¿vale? Pues vamos a ver. ¿Cuál es la condición? La condición es si hay cuarentena. ¿Cuál sería el valor si verdadero? Es decir, si se cumple la condición, ¿cuál es el valor que se cumple? Que se da como resultado. Pues me quedo en casa. Perdona, pero lo he pasado muy rápido. Me quedo en casa, el valor si verdadero. Que no hay cuarentena, que no se cumple la condición. Que la condición esta no se cumple y nos levantan la cuarentena. Pues entonces salgo. Ese es el valor si falso. Bueno, pues esto es lo que me hacen en la pregunta 2. Me piden que yo escriba una frase parecida a esta y que la analicéis. Esto es una cuestión de lengua, no es una cuestión de matemática. Bueno, entonces, cuando yo he dicho lo de cara y cruz, lo de cara y cruz es extrapolable a cualquier caso en el que tengamos dos estados. Por ejemplo, empate y no empate. Y eso es lo que os hago en la pregunta 3.
En la pregunta 3 hago alguna referencia a esto, en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Es simplemente escribir el algoritmo, es decir, si escribimos el algoritmo en la hoja de cálculo, si pasa tal cosa, empate, y en caso contrario, no empate. Bueno, la pregunta, el algoritmo lo tenemos aquí, ¿no? Pues vamos a verlo. Yo tendría aquí, jugador 1 saca un 1, jugador 2 saca un 3, jugador 1 saca un 1, mejor dicho, ¿no? Jugador B saca un 3, etcétera. Vamos a situarnos en la hoja de cálculo. Vamos a suponer que tenemos ahí las celdas B4, ¿verdad? Y C4. Y yo quiero escribir ahí el algoritmo, ahí a la derecha. ¿Cuál sería el algoritmo? Bueno, pues sí, un condicional. ¿Cuál es la condición que tengo que poner? Si estos dos son iguales, si son iguales, esa es la condición. ¿Qué ocurre si son iguales? Si son iguales, lo que ocurre es que sí hay empate. Como me están diciendo que aquí arriba me ponen, oye, pon sí o no, empate, sí o no. Pues entonces, si son iguales, sí hay empate. En caso contrario, no hay empate, doble estado, como en el caso de cara y cruz, ¿vale? Bueno, pues como digo en la pregunta 3 que vaya a ver en la ficha, simplemente os pide que escribáis esa frase, ese algoritmo. Frase no, perdón, ese algoritmo. Pero no lo vayáis a escribir con B4, C4. Lo tenéis que escribir con las celdas que yo os he puesto en la ficha. He cambiado, evidentemente, la celda para que me demostréis que lo habéis entendido. En la pregunta 4 ya sí nos tendríamos que ir a la hoja de cálculo para poder hacer esta tabla de aquí. Esta tabla que cuando yo utilice la tecla F9 se me va a actualizar con números aleatorios diferentes. Vamos a salir de la presentación y os lo voy a mostrar. Bueno, esta tabla no me está respondiendo, la que tenéis aquí, ¿no? En la pestaña jugadas aleatorias, aquí todavía no me está respondiendo, dando el resultado de empate o no empate. Esto es simplemente para mostrar que tenéis aquí el número aleatorio que hemos copiado 10 veces en cada uno de los jugadores. Si nos vamos a la pestaña 5, aquí sí está lo de empate y no empate, ¿vale? Es decir, me está diciendo, oye, aquí, ¿empata o no empata? Pues no, aquí tampoco. Aquí, como los dos son iguales, sí empata. El resto no empata. Mirad qué curioso me ha salido, que solamente un empate de 10. Si yo le doy a la tecla F9, vamos a ver qué pasa. Si le doy a la tecla F9, ha cambiado y hay muchos más empates. Tenéis que recordar de los primeros vídeos que hablaba del tema del azar, que pueden salir muchos números iguales seguidos, ¿verdad? Le voy a dar más veces, ¿veis? Le voy dando más veces, ya va habiendo más variaciones. Bueno, pues esto es lo que se pide en esa pregunta 4, no se pide más. Si entro en el algoritmo este, por ejemplo, aquí dice si estas dos celdas son iguales, es decir, B9 y C9 son iguales, entonces sí hay empate, en caso contrario no lo hay. Bien, pues vamos a continuar. Esa era la pregunta 4, como digo, y vamos a ir a la pregunta 5. La pregunta 5 me dice, bueno, bien, ahora cógete ese cuadradito de 10 tiradas, cópialo 10 veces más para hacer 100 tiradas y esas 100 tiradas cópialo 10 veces más para hacer 1000 tiradas y compáralo. Esa es la pregunta 5, que también sabía hacerla porque lo habéis hecho con el caso de las monedas. Es decir, me voy a salir de nuevo de la presentación y voy a la hoja de cálculo. Si nos venimos aquí, aquí tenemos ese caso. He copiado aquí lo anterior, que son las 10 anteriores, ¿verdad o no? Y aquí hago el recuento que ya os enseñé a hacer en el vídeo 5. Es decir, contar sí en este rango aparece un sí. Y luego aquí, contar sí en este rango aparece no. Pongo el 10 porque el 10 no lo pongo, perdón. Pongo la prueba. Oye, ¿la suma de estos dos sale 10 o no? Tengo que hacerlo. Esto lo hago con 10 tiradas, con 100 y con 1000. Y aquí ponía el resumen. ¿Os acordáis que aquí ponía el resumen, no? De tal manera que este lo copiaba tal cual, este no lo puedo copiar tal cual, perdón, este no lo copiaba tal cual, primero. El primero lo tiene que multiplicar por 10, ¿verdad? Porque eran 10 tiradas. El segundo sí lo copio tal cual porque son ya 100. Y el tercero lo tenía que dividir entre 10 porque eran 1000. Hacía mi grafiquita, que era seleccionando esto de aquí, ¿verdad? Poniendo que la primera fila se tomó como etiqueta para que no salga esto de aquí y teniendo cuidado de marcar aquí arriba algún número concreto, que yo marcaría el 100. Si yo le doy a F9, ¿verdad? Me va a ir variando. Entonces, en mi presentación, lo que me pregunta son cosas relacionadas con esta gráfica. Y por último, la pregunta 6, como en otras ocasiones, es una pregunta en la que vosotros y vosotras tenéis que pensar un poquito, dar la cabeza y darme una respuesta. Bueno, chicos y chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.